Muy buenas tardes para todos. El día de hoy estamos llevando a cabo nuestro segundo encuentro virtual en línea, nuestra segunda sesión o reunión de nuestro curso de humanización de la atención en salud. Esta reunión debió realizarse el día lunes, pero por inconvenientes técnicos, al no poder contar con ingreso a la plataforma y a los aplicativos, entonces tuvimos que aplazarla para el día de hoy. Em, Veo que no han ingresado los aprendices, más sin embargo vamos a continuar con el orden del día. Ya los esperamos unos minutos, son las 3:05 p.m. Vamos a arrancar. Recuerden, mi nombre es Ronald Alberto Tumbo, soy su instructor, tutor virtual y soy el encargado de acompañarlo durante toda esta formación, que tiene como duración 4 semanas. Recuerden, iniciamos el 6 de junio y terminamos el día 7 de julio. Es el día de nuestro cierre de la formación. El cierre administrativo del curso en la plataforma será el día 9. Esos últimos días son ya no de formación, sino para revisión, calificación y trámites finales del cierre para iniciar la certificación de quienes queden aprobados. Bueno, les comento, en la semana anterior tuvimos que desarrollar 2 evidencias que tenían que entregar. La primera, un mapa mental. La segunda, la participación en el foro temático de nuestro curso. Para quienes no hayan realizado aún esas evidencias, entraron tarde al curso, están atrasados, todavía hay tiempo. El plazo máximo para la entrega final de todas las evidencias es el último día de la formación a mediodía, el día 7 de julio. O sea, todavía se pueden poner al día, no se salgan del curso. Entonces traten de entregar todo lo que tengan pendiente. Bueno, eso en cuanto a evidencias. Para esta semana va a estar un poquito más relajado. Ya no son 2 evidencias, sino una sola. Por lo tanto, van a tener más espacio para quienes están atrasados, ponerse al día y quienes no, pues miran si pueden ir adelantando un poquito del trabajo. Esta semana 2 se realiza la actividad de aprendizaje 2 y está relacionada con el componente formativo número 2. Recuerden que tenemos unos documentos, el componente formativo 1 y el componente formativo 2. El componente formativo 1 está más centrado en lo que era el ser humano y sus componentes. Daba una pequeña introducción a lo que era el humanismo también, ¿no? A la humanización. Para esta segunda semana vamos a hablar ya de humanización en salud, ¿sí? La humanización como tal, todas sus definiciones y luego la humanización en salud. Bueno, a partir de este momento voy a apagar mi cámara para que no nos distraiga y tampoco nos interrumpa y voy a empezar a compartirles mi pantalla. ¿Listo? Recuerden que estas sesiones, mientras están desarrollándose, están siendo grabadas y luego les serán compartidas a través de la plataforma Sayuna. Bueno, entonces apago mi cámara y procedo a compartir mi pantalla. Segundo. A ver, ahí ya tiene que empezar a aparecerles la imagen de mi pantalla de mi equipo. ¿Listo? Yo ya ingresé a mi plataforma Sayuna con mi usuario y contraseña Sena, que es el mismo de Sofía Plus. Recuerden tener al día su correo electrónico por si requieren la recuperación de la contraseña. En este momento estoy dentro del curso que está asignado a la ficha
3253,570. Ese es el número de su curso o número de ficha por si requiere para realizar algún trámite en el SENA. Ya estamos aquí en el banner y vamos a dirigirnos hacia abajo. No se olviden revisar los anuncios. Después, no se olviden de los canales de comunicación. No me están preguntando mucho. Entiendo que tal vez es que han asimilado completamente los documentos y las evidencias y lo que nos dice la guía, o que sinceramente no han querido usarlos. Recuerden, si tienen dudas, aquí está el instructor en horario de oficina, ¿vale? Si me escriben en la noche, responderé al día siguiente. El foro de dudas e inquietudes es uno de nuestros canales y el chat de nuestra plataforma es el otro canal. Voy a ir hacia abajo. Después de todas estas carpetas, recuerden, las actividades iniciales debieron realizarse en la primera semana. Si no las ha hecho, todavía puedo hacerlas. El cronograma, importante saber las fechas, horas y la duración de las diferentes actividades y evidencias y las temáticas. Luego viene la carpeta guía de aprendizaje, ¿sí? Donde el contenido de esta carpeta es pues lo que más necesitamos en nuestro curso. Primero, la guía. Segundo, los documentos componentes formativos que son como nuestras cartillas donde está la información, las temáticas. 1, 2, 3 y 4 para 1, 2, 3 y 4 semanas. Después están las actividades de aprendizaje que son nuestras evidencias. Actividad de aprendizaje 1, evidencias de la semana 1. Actividad de aprendizaje 2, evidencias de la semana 2. Actividad 3, actividad 4, así sucesivamente. ¿Listo? Vamos a revisar lo que nos dice la guía de aprendizaje para esta semana. Recordemos que tenemos una sola guía para el curso. Damos clic, esperamos que abra y damos clic en acceder al recurso educativo para que ya nos abra el documento PDF. Bueno, recuerden que es una sola guía y de aquí hacia atrás ya lo vimos la semana anterior. Entonces, estamos en la semana 2, tenemos que hablar de la actividad de aprendizaje 2, cuya temática dice relacionar conocimiento previo con propuestas o estrategias que permitan prácticas humanizantes. De relacionar todo lo que usted ya conoce, ya sabe por cultura general, por experiencia y porque lo vimos la semana pasada con propuestas, actividades, ejercicios, estrategias que permitan aplicar la humanización. ¿Como qué cosa? Como solución de problemas o conflictos, puede ser, ¿sí? Pueden ser cosas pequeñas, cosas sencillas. No tiene que ser encontrar la paz mundial, ¿no? Cosas más cercanas a usted, a sus allegados, a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, a su grupo de trabajo, a su organización, ¿sí? Cosas sencillas. Empieza por lo más pequeño, por uno mismo, luego por las personas cercanas, luego de algo más grande. Duración de esta guía, 12 horas. Quiere decir que ojalá pudiéramos ingresar a la plataforma al menos una horita diaria, ¿sí? Así habremos conseguido un promedio de ingreso. Si lo hacemos una hora diaria, tenemos 7. ¿Se acerca al 12? Sí. Con eso es suficiente. ¿Listo? Con eso es suficiente. Bueno, por aquí están ingresando, siguen ingresando compañeros. Bienvenidos. Apenas iniciamos. Estamos en la actividad de aprendizaje 2, entonces en la guía de aprendizaje. Dijimos que
en la temática es relacionar conocimientos previos con propuestas alternativas, estrategias donde podamos aplicar la humanización, las prácticas humanizantes. Esta guía para esta semana 2 tiene una duración de 12 horas en promedio. Para este componente se deben estudiar los recursos educativos digitales dispuestos en el componente formativo Humanización en Salud, que ahí no lo dice, ¿no? Pero el componente formativo Humanización en Salud es el componente formativo número 2, ¿sí? La cartilla número 2. A continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Una cosa, a veces es necesario volver a leer el documento de la semana anterior. Yo en este caso lo recomendaría para que nos quede un poco más claro. ¿Por qué? Porque para esta segunda semana nos va a pedir siempre de que tengamos claro nuestro propio concepto de lo que es la humanización. Y parte de lo que es ese concepto está en el documento número 1 y otra parte en el documento número 2. Entonces, como consejo, yo les pediría de que revisen también de nuevo el documento 1. La evidencia para esta semana es realizar un árbol de ideas. ¿Qué es un árbol de ideas? Es una estrategia gráfica para dar solución a una temática o a un problema. El árbol de ideas es muy similar a un diagrama de flujo, a un mapa mental, ¿sí? Donde tenemos un tema central, que en este caso es un problema, y que va a tener varias ramas o raíces, donde vamos a colocar el origen o las causas de esta problemática, como también las consecuencias de la misma y las posibles soluciones. ¿Sí? Que para llegar a las posibles soluciones, yo debo crear estrategias. ¿Sí? Esos paso a paso de cómo llego a las soluciones. Esas estrategias son las que me habla aquí, que son las prácticas humanizantes. Entonces, por medio de la humanización, ¿cómo llego a lograr mi objetivo? Bueno, dice situación, problema y posibles soluciones con propuestas de humanización. Ese es el título del árbol de ideas. En este apartado se enfrentará al desafío conceptual que presenta la humanización en salud de acuerdo con múltiples fuentes de referencia. En ello reconocerá que no hay un solo camino de definición, depende mucho de la interpretación. En este sentido, es necesario que lea entre líneas todos los recursos educativos dispuestos con el fin de reconocer su propio concepto de humanización y determinar estrategias que le permitan abordarla desde acciones propias. Entonces, miren, el mismo texto nos está diciendo, ¿no? Entonces, volvamos a leer los documentos, no el documento número 2 solito, sino todo lo de esta semana y la semana anterior para que nos quede claro y nosotros creamos o creemos, bueno, realicemos, tengamos nuestro propio concepto de lo que es la humanización y cómo aplicarlo. ¿Listo? En ello se puede reconocer el manejo de sus propias emociones y la comunicación asertiva. Entonces, importante nuestras inteligencias, ¿no? Nuestras capacidades dentro de nuestra parte mental y psicológica. Si tenemos una comunicación asertiva con nuestras personas cercanas, también podemos tener estrategias cotidianas para evaluar e iniciar procesos de humanización personal, para luego llevarlo a situaciones laborales en atención o en el campo de la salud, ¿sí? En el servicio al cliente y en el cuidado del paciente. ¿Listo? Para la presentación de esta evidencia se propone la creación de grupos. Aquí es donde yo en el anuncio
en el anuncio le decía que es una actividad individual. Aquí lo reafirmo. Lo que pasa es que la guía no diferencia entre formación presencial y formación virtual. No estamos en un ambiente real, en un ambiente como un salón, ¿sí? Un salón, un auditorio, un lugar donde estemos en vivo y en directo y en persona. Entonces yo no los voy a enviar a formar grupos para hacer trabajos y carteleras y exponer. No, tenemos que trabajar como podemos. ¿Listo? Entonces cada uno desde su región del país, desde su ciudad, que estamos lejos uno del otro, individualmente vamos a realizar esta actividad. ¿Listo? Además que no se necesita de tantas personas para realizarla, ¿no? Es algo más bien sencillo y entretenido. Entonces este párrafo obviémoslo. Es más, por aquí nos habla de que hay que inscribirse en un foro de grupos. Ese foro, si se dan cuenta en la plataforma, no existe por la misma razón. ¿Listo? En la presente evidencia, usted junto con sus compañeros de grupo debe identificar una situación problema, desafío o reto de humanización que considere relevante abordar y representar en un árbol de ideas. Entonces, piense muy claro, escoja un problema mediante una lluvia de ideas. Busque problemas que puedan ocurrir con usted, en su vida, en su casa, en su hogar, con su familia, en su cuadra, con sus vecinos o en su trabajo, si le queda más fácil, si no es más complejo. Y de esos problemas escoja uno que usted crea que puede, con pequeños cambios, pequeñas acciones de humanización, solucionar ese inconveniente. ¿Listo? Bueno, tenga en cuenta que debe presentar una situación, problema que considere relevante. O sea, que usted crea que es importante, algo que pueda tener solución, pero que es importante. Sus causas y consecuencias y las metas u objetivos que se proponen para solucionarla. Entonces, esas son las ramas y las raíces de nuestro árbol. El problema está en el centro, en el tronco. Causas y consecuencias podrían ser las ramas y las raíces, metas u objetivos que se proponen para solucionarla. No olvide que la base de este ejercicio es su concepto de humanización consolidado en el componente formativo. O sea, es su idea, es su opinión, lo que le nace desde usted, desde su pensamiento, pero habiendo leído los documentos, ¿no? Utilice el anexo número 3, formato árbol de ideas. ¿Dónde puedo encontrar ese anexo? Dentro de la evidencia, ustedes ingresan al link de la evidencia y dentro viene otro link que dice anexo. Lo descargan y es un formatico en PowerPoint que ustedes pueden utilizar, pueden editarlo para crear el árbol de ideas, ¿sí? Si no les gusta el fondo, lo pueden cambiar. Si no les gusta la distribución del árbol, la pueden cambiar. Lo importante es que se utilice la técnica. Otro me dice, no, profe, a mí no me gusta usar PowerPoint, yo sé usar, tengo conocimientos más avanzados, yo quiero usar Canva. También lo puede hacer, ¿listo? Pero tiene que hacer una presentación. Si quieren entregarlo, como dice la guía, al final los documentos en PDF, pues puede también cambiarlo al formato de PDF. ¿Listo? Dice que el método consiste en identificar todas las partes necesarias para alcanzar un objetivo expuesto. Los diagramas de árbol se utilizan generalmente para identificar todas las tareas necesarias para buscar la solución de un problema. Lineamientos para la entrega de la evidencia. Producto a entregar, el árbol de ideas, ya sea en PDF, en PowerPoint, en Canva. Cuando digo en Canva, la imagen puede ser entregada en PDF, él me da la facilidad de descargar en PDF, o en imagen, JPG. ¿Listo? Pero por favor, hagan los árboles en las aplicaciones para que queden con el formato correcto. ¿Por qué digo esto? O alguien que de pronto no le gusta usar el computador y lo hizo en una cartelera o en una hoja de papel
y luego le tomó una foto con su nuevo celular de alta gama con la inteligencia artificial y alta definición, imagen 4K. Listo, y me envía una foto de eso. Le puso todo el esfuerzo a manejar el celular, más no para crear el ejercicio, ¿sí? Me manda ahí una fotico donde hay una imagen eh, con algo muy sencillo. Esa no es la idea. Sí, la idea es que ustedes organicen bien una buena presentación, un buen árbol de ideas. ¿Listo? Em, Además, porque yo ya había comentado esto, si ustedes envían ese tipo de archivos, van a ser muy pesados. Puede que no les cargue o que no sean compatibles. O si les cargan, después yo vengo y abro y es una cosa pesadísima y me toca descargarla en el equipo porque no abre directamente en la plataforma para encontrarme con un trabajo que no es tan bueno. ¿Sí? Eh, Ahora, por ese lado, si les carga, si no les carga, pues nunca me llega la evidencia y no les puedo calificar. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Para mí es más demorado ponerme yo a dibujar en una cartulina o en una hoja de blog y pintar y escribir que ir haciendo mi árbol de ideas en un formatico que ya está hecho, ¿sí? Que lo puedo descargar y solo llenar. ¿Listo? Bueno, para el envío, no se olviden ir entonces a la carpeta actividad de aprendizaje, van abajo a la actividad de aprendizaje 2 y a la evidencia actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, árbol de ideas. Dan clic en el enlace, se les abre el cuadro de texto, colocan ahí que están enviando y un saludo al instructor y luego debajo con el botón anexar anexan el archivo. ¿Listo? PDF, PowerPoint, Canva, perfecto, cualquiera de ellos. Y luego, más abajo al lado derecho, no se olviden dar clic en enviar para que quede guardado, si no pierden su trabajo. Si se dan cuenta, ya inicia la actividad de aprendizaje 3, pero que es para la próxima semana. Entonces, con respecto a la guía, hasta ahí hemos terminado. Vamos a volver a nuestra plataforma Tahuna. ¿Listo? Regresamos a la carpeta guía de aprendizaje. Entonces, ¿qué fue lo que revisamos? La guía, que aquí aparece como presentación de la guía. ¿Qué tengo que entregar? Para la semana anterior, mapa mental y foro temático. Para esta semana 2, el árbol de ideas. ¿Dónde encuentro el anexo? Dentro del enlace. Aquí adentro dice anexo y se descarga. Igual que ocurrió la semana anterior con el mapa mental. ¿Dónde está el anexo? Dentro. ¿Sí? Le doy clic y lo descargo. También con el foro temático había un anexo, ¿no es cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué documentos hay que revisar? Los componentes formativos 1 y 2 de la semana anterior y de esta semana. Y vamos, teniendo en cuenta eso, vamos a revisar aquí rápidamente. Entonces, componente formativo 2. Damos clic y luego damos clic en acceder al recurso educativo. Bueno, ¿cómo se llamaba el componente formativo de la semana 1? Componentes del ser humano, ¿cierto? No era humanización, era componentes del ser humano. Arrancamos por ahí, el ser humano. Ahora sí, vamos a hablar de humanización y más específicamente de humanización en salud. Damos clic en acceder o iniciar en el curso. Recuerden que estas presentaciones o cartillas no son descargables, pero el contenido se puede bajar desde la bibliografía aquí en menú. En menú usted va a descargar material y ahí puede descargar los textos con los que se crearon estas presentaciones. ¿Listo?
Bueno, vamos hacia abajo. Miren, humanización en salud, concepto de la humanización en salud. Dice, el presente tema se aborda, perdón, en el presente tema se aborda la humanización desde la visión de autores como José Bermejo, Ángelo Brusco, Regrado Herranz y Torras Raventos. Aunque la humanización es un término que emerge de temas como el ser humano, su entorno, el trato, las relaciones humanas, entre otras, se puede afirmar que no hay un concepto único, cierto y obvio de la humanización. Por el contrario, es un concepto polisémico, amplio, sencillo y complejo a la vez. Es decir, hay muchas definiciones sobre el concepto de la humanización. ¿Listo? Seguimos. Miren el contenido. Aquí está la tabla. Primero, más definiciones. Segundo, las características de la humanización. Tercero, ejemplos. Cuarto, no ejemplos. Quinto, procedimientos. Sexto, enfoques. Entonces empezamos con las definiciones de lo que es la humanización. Dice, humanizar corresponde a hacer humano, familiar, afable o amigable, agradable, a alguien o a algo. Es darle características de humano a un objeto o a un animal o hacer lazos, ¿sí? Relaciones con alguien que inicialmente es un desconocido, pero luego se convierte en alguien con quien usted puede compartir algo, ¿no es cierto? Tener cosas en común. También dice que es ablandarse, no ser rígido, desenojarse y hacerse benigno, hacerse bueno con alguien o con algo, o un animal. ¿Sí? Eso es humanizar. Humanizar también dice que ha sustituido al término humanar, que su significado era hacer una cosa más humana en cuanto a una acción, ¿no? Menos cruel, menos dura para las personas. ¿Sí? Trabajo, ya no vivimos en la antigüedad, en el esclavismo. Ahora deben haber unas condiciones para poder trabajar correctamente. Lo mismo con el paciente y los usuarios. Debe haber un ambiente adecuado y unas condiciones mínimas para que la atención y el servicio sea correcto, agradable, con calidad y calidez. Entonces, el paciente debe contar con su cama. Los visitantes deben contar con una silla, una sala de espera. Deben haber baños en las instalaciones. Eso es lo mínimo, ¿no? Estoy dando solo ejemplos. Esto según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Luego me dice, humanizar es una cuestión de ética, de principios, de valores, que busca el bien de las personas, impregna las relaciones con valores y actitudes genuinamente humanos, ¿sí? No animales. Entonces sacamos de ahí la agresividad, sacamos de ahí la irritabilidad, sacamos de ahí la competencia, ¿sí? Solo dejamos lo bueno. Eso es lo que me está diciendo. En cuanto a las definiciones en salud, dice que es el acto de humanizar con las condiciones del hombre. En el sentido de ser humano, se reconoce el grado de corresponsabilidad y presupone un cambio en las personas en la forma de trabajar, en la estructura y reforma de la atención y se relaciona con un cambio en la cultura de atención y la gestión. Recuerden, se me están confundiendo. Cuando hablo de atención, estoy hablando de servicio al cliente, ¿sí? Servicio al usuario o al paciente, cuidado del paciente. No estoy hablando de la capacidad de atender, de mantenerse concentrado, ¿sí? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de servicio, de cuidado. ¿Listo?
Bueno, dice que también son todas las acciones medidas y comportamientos que garantizan y salvaguardan la vida y la dignidad de cada ser humano. Significa que el usuario está en el centro del sistema. El usuario es la razón. En una organización no es solamente un paciente, sino todas y cada una de las personas con las que el paciente y el equipo de trabajo interactúan en el espacio físico y con la organización del establecimiento. ¿Sí? Todos los relacionados. Si usted es un paciente, sus familiares, los visitantes, los amigos, los conocidos, por dentro y por fuera. ¿Sí? Si usted es trabajador, también su familia, amigos, conocidos, familiares, todos a quienes usted pueda, con los que usted pueda comunicarse y tener algún tipo de relación. Eso también hace parte del sistema. También hace parte de la publicidad. La publicidad no se da por quien pague los mejores comerciales en la radio, televisión o internet. No, eso es para grandes cadenas. ¿Sí? Para empresas de servicio se da dando un buen ejemplo, dando una buena atención, recibiendo la recomendación de los clientes o usuarios, de los pacientes y sus familiares. Entonces, si yo atiendo bien, ese paciente va a volver, ¿cierto? Y va a recomendar a sus familiares, conocidos, amigos, también el lugar donde lo atendieron bien. Si lo atiendo mal, no va a volver jamás. Pues tengan en cuenta eso. La humanización se visualiza como el conjunto de iniciativas para la producción del cuidado, conciliando la tecnología con el acogimiento y la ética con la cultura. Entonces, recordemos que hay que dar comodidad a la persona, pero también amabilidad. ¿De qué me sirve que yo tenga la mejor tecnología, los mejores equipos, si el paciente ha estado todo el día sin que nadie lo revise, sin que nadie le hable, pasan y no lo saludan o lo miran mal, olvidado en un rincón? Eso no es buena atención. Ahora, yo puedo estar en un hospital o una clínica pública que se está viendo en graves problemas para poder seguir atendiendo a los pacientes, más sin embargo ellos reconocen el gran esfuerzo y la buena atención y el cuidado porque los trabajadores están pendientes de ellos todo el tiempo. Ese servicio, esa atención, ese cuidado tiene más calidad y calidez que el que primero les comenté. Entonces debe haber un equilibrio, ¿sí? Entre comodidad, tecnología, atención, ¿sí? El servicio como tal. Luego, cuando los valores nos llevan a diseñar políticas, programas, realizar cuidados y revelar las relaciones asociadas con la dignidad de todo ser humano, estamos hablando de humanización, ¿sí? Es todo eso que yo acabo de hablar, todos esos conceptos, debo utilizarlos para crear yo mi propia definición de lo que es la humanización en salud. Luego nos habla de características. Bueno, dice que la humanización distingue las condiciones y el sentido del ser humano de forma integral con el entorno. Distingue al ser humano en su individualidad y colectividad. También establece un compromiso ético para el goce efectivo de los derechos, en proteger la vida y reconocer la dignidad de todo ser humano con sus dificultades e inclusión en la vida social. Entonces, no olvidemos de que debemos ser inclusivos, ¿sí? Ser inclusivo no quiere decir hablar con palabras raras. Es una cuestión
no de hablar, es de pensar y hacer. Ser inclusivo es mejorar las condiciones para que una persona pueda ser atendida. Si tengo una clínica que tiene 3 niveles y no hay ascensor, ¿cómo va a ser mi paciente que está en su silla de ruedas o muletas para ir a tomarse los exámenes que quedan en el laboratorio en el tercer piso? Entonces debo pensar en eso. Eso es inclusión. Ahí estoy cambiando mi pensamiento, ¿no? Al pensar en esta persona, empiezo a pensar en los que no son como yo y empiezo a colocar condiciones de igualdad. Eso es inclusión. Pero ojo, no me puedo quedar solo en el pensamiento. Tengo que empezar a hacer cambios para poder ser inclusivo. Acciones. Dice que también se fundamenta en la relación interpersonal que se conlleva a la personalización, el respeto, el amor, el altruismo, la compasión, la empatía y la calidez. Todos ellos principios, valores, ¿sí? Cosas positivas. Después me dice que el sistema sanitario humanizado es aquel cuya razón de ser es estar al servicio de la persona y por tanto está pensado y concebido en función del hombre. Entonces, el hombre es el centro, ya lo habíamos dicho. La humanización tiene que ver con la gestión, la concepción del sistema de salud, el funcionamiento de las estructuras sanitarias, la mentalidad de las personas involucradas en la misma, la competencia profesional y elementos no fácilmente comunicables o medibles como el dolor evitado, el sufrimiento prevenido, la recuperación, las capacidades recuperadas y la alegría recobrada de todas las personas, todos los pacientes y sus familias. Recuerden, cuando hablamos del ser humano integral, estamos hablando de la parte física, pero también de la parte mental, emocional y de la parte social. Y el ser humano social no es un individuo, es una agrupación, es un conglomerado que arranca por la célula de la sociedad, que es la familia o el grupo de allegados de esa persona. ¿Listo? Entonces, si el paciente se recupera rápido y sale rápido de nuestra institución, eh, no solo él va a estar feliz, también va a estar feliz su familia, sus amigos, sus conocidos. Y nosotros también. Y la institución más, porque cada paciente que se salva, que se recupera y que da buena información, buenos detalles de una buena atención, un buen cuidado, un buen tratamiento y recuperación, pues se multiplica. ¿Sí? ¿Cómo así que se multiplica? Hace que más personas conozcan de nuestra institución y más personas acudan a ella. Luego vienen los procesos de humanización que tienen que ver con las actitudes personales, ¿sí? Algo que manejamos más internamente, el control de nuestras emociones, la inteligencia. Después dice que es necesario que los hospitales sean más humanos, que exista un mayor respeto a la dignidad humana, por tanto, se requiere la formación del personal de salud en cuanto a la organización de los servicios para la atención, información al ser humano, sujeto de cuidado sobre su enfermedad y tratamiento específico, así como preparación psicológica frente a la muerte. Entonces no es solo recibirlo, es también atenderlo, es también tratarlo y es también tener en cuenta de que siempre hay la posibilidad de que se agrave y que al final pues también fallezca, ¿sí? De saber manejar eso con la persona, saber manejar eso con sus familiares. Bueno, luego vienen los ejemplos de la humanización, entonces tenemos enlaces a 3 videos. ¿Sí? El primero de ellos, llamado Las Batas Más Fuertes, el segundo, Salud Universal en las Américas, y el tercero es la Estación Lunar Jugaterapia en el Hospital Gregorio Marañón. De pronto hayan oído ese nombre en las noticias, ¿sí? Hospital Gregorio Marañón es un hospital de aquí de Colombia, de la zona de la costa norte. Es bueno que lo revisen.
Los no ejemplos, lo que no se debe hacer, la prevalencia del bien particular, el egoísmo que nos mata, ¿no? Despersonalización entendida como la situación en ausencia de relaciones interpersonales, no relacionarse con el paciente, no atender bien las personas, los acudientes, los familiares. Tenemos que, al hablar, mirar a la persona, tenemos que saludar, tenemos que decir por favor, tenemos que decir gracias. Sí, eso es importante. Prevalencia del proceso administrativo sobre la persona, que estamos esperando que se hagan los trámites y la persona se nos murió. No, primero es la vida de la persona, es su cuidado, es su recuperación, que los procesos en algún momento se terminan de realizar. Falta de confianza entre las personas, de apropiación institucional, fragmentación y desarticulación entre los agentes. Es decir, entre compañeros de trabajo, entre áreas, entre el equipo de salud. Pueden haber roces, pueden haber situaciones personales, pero eso debe quedar afuera, no en el trabajo. En el trabajo somos compañeros y todos debemos trabajar con un mismo fin, todos unidos, ¿sí? Si no, fracasamos. Las condiciones laborales inadecuadas del personal de salud. Si trabajamos sin equipos, sin materiales, sin insumos, puede que tengamos el mejor conocimiento y la mejor actitud, pero finalmente trabajar con las uñas nunca va a ser lo mejor, ¿no? Eso va en detrimento de la atención y del servicio. Dificultan la participación de las personas en el manejo terapéutico. Hay algo que se llama el consentimiento informado. Hay que informar al paciente, a los familiares, tenernos en cuenta en lo que respecta a la salud del paciente, al tratamiento, a los procedimientos. El uso inapropiado de la tecnología puede empobrecer la relación interpersonal. Miren, ya en la mayoría de lugares, empresas, instituciones, el uso del celular en horario de trabajo está prohibido, ¿sí? Porque usan la tecnología no para cosas buenas, la usan para las redes sociales, para los chismes, para las peleas, para los inconvenientes. Entonces, eso no, ¿sí? En horario de trabajo, la tecnología nos puede servir, sí, para buscar eh, cosas que necesitemos, por ejemplo, la aclaración de algún concepto eh, sobre un diagnóstico, un tratamiento, sobre alguna medicación. Bueno, cosas que sí tienen que ver con el trabajo. El resto, cero tecnología. Eso empeora el ambiente laboral y nos distrae. Deficiencias en el entorno como la infraestructura, el confort, calidez e intimidad de la persona. Miren qué difícil es cuando uno va a un hospital y el hospital se está cayendo a pedazos, ¿no? Sabiendo todo el esfuerzo que hace la institución y sus trabajadores para tratar de mantenerlo y mantener el servicio y seguir atendiendo a las personas. Y más teniendo en cuenta que están así por todo lo que les deben, no porque hayan dejado de atender o cumplir con su labor, sino por que no les han pagado otras entidades. Entonces, eso no es humanización. ¿Listo? La administración organizacional se limita a diversos casos a los intereses políticos, dejando de lado las necesidades de las personas. Eso es algo que debemos de sacar de nuestro pensamiento y de nuestra cultura en nuestro país. La política nunca está primero que otra cosa. La vida y la salud es más importante que todo. ¿Sí? Entonces, dejemos de lado eso. La gestión en salud está orientada a cumplir procesos relacionados con aspectos financieros y no centrada en la salud de las personas. Mal, porque dijimos que el centro de la atención es el ser humano. Los servicios de salud están reducidos al utilitarismo y a las reglas del mercado. Todo a la economía. No, eso no funciona así. Eso es devolverse a hace
20, 30 años o más, donde la salud era un negocio, donde una clínica era una empresa y usted entre más clientes atendiera, pues más dinero ganaba, sin importar la clase de atención que brindara. Eso hizo que lleguemos a las condiciones en las que nos encontramos ahora. Se ha comprobado que la humanización es mejor. La buena atención, la calidad y la calidez en el servicio hace que lleguen más personas, se recuperen más rápido, salgan más rápido, ingresen más y tengamos buena publicidad sin tener que eh, entrar en gastos innecesarios, ¿no? Miren eso. Entonces, pensar más en la persona, en su tratamiento y recuperación, me cuesta menos que invertir grandes dineros en hacer algo que de pronto no esté dando resultado. Bueno, finalmente los componentes de la humanización, aquí está el listado de todos los que son, los enfoques o estrategias. Está el enfoque de los derechos humanos, está el enfoque del ecosistema, o sea, de tener a la persona en el centro y sus relaciones con todo el ambiente, el enfoque de la ética y la bioética, el enfoque humanístico, el ser humano primero, el enfoque diferencial y de población diferencial de población intercultural. En este hablábamos de la inclusión, ¿sí? Hace un rato. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta en que en nuestras instituciones no solo tenemos que atender a ciertas personas o a ciertos usuarios, no, debemos de pensar en atender a todo tipo de población, ¿sí? Ya que nuestro país es muy diverso y eso es inclusión también. ¿Listo? Finalmente está el concepto general de la humanización en salud y viene un video que ustedes deben revisarlo. Le doy siguiente al terminar el documento y pues me envía eh, a un segundo subtema que es la relación vínculo y comunicación. ¿Recuerdan que hablamos de la inteligencia emocional? Bueno, aquí nos habla del manejo de las emociones. ¿Listo? Y hay un video también sobre la inteligencia emocional. Hay esta infografía o también lo pueden llamar este mapa mental sobre las inteligencias emocionales. Y finalmente nos habla de la comunicación asertiva y efectiva. Dos capacidades, dos habilidades blandas que nos sirven tanto la inteligencia emocional como la comunicación para hacer más humano la atención en salud, el servicio al paciente y a su familia. ¿Listo? Entonces, con esto terminamos, chicos. Importante que revisen bien el documento, que revisen el documento anterior, ¿listo? Entonces el componente formativo 1 y el componente formativo número 2, y luego sí realicen su actividad o evidencia de el árbol de ideas. Tienen toda esta semana, eh, recuerden que la siguiente actividad de aprendizaje empieza el fin de semana, ¿sí? ¿Cuándo arrancó esta semana? El fin de semana anterior. Entonces, hay suficiente tiempo para desarrollar el ejercicio y para ponerse al día para quienes estén atrasados. Y esto ha sido todo por hoy. Voy a regresar a la aplicación Microsoft Teams y voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, espero que con esto no nos haya quedado dudas en el tema de esta semana. Ya saben, si viendo este video y leyendo los documentos aún quedan preguntas, pueden comunicarse conmigo a través de el chat o el foro de dudas e inquietudes. Bueno, que tengan entonces una feliz tarde. Nos vemos luego.
Hasta luego, que estén muy bien.